D y C. Entonces, en primer lugar hablaremos de la hepatitis viral B y D. Como ustedes saben, esta infección está diseminada en todo el mundo. Aproximadamente 296 millones de personas son portadoras del antígeno de superficie, y en la región de las Américas aproximadamente 5 millones de personas. No vamos a hablar de todas las cifras, pero según la Organización Mundial de la Salud, esta es la situación actual, ¿no? Pese a los programas de vacunación que se están aplicando en varios países del mundo, el problema sigue persistiendo, y eso se agrega a la presencia de la hepatitis delta, ¿no? Que se calcula en 12 millones. En caso de la... En el caso del virus de hepatitis B, es un virus cuyo material genético es ADN y tiene una cubierta externa que es el antígeno de superficie. Luego tenemos el antígeno core y el antígeno E y la ADN polimerasa, ¿no? Y es importante conocer de que hay 10 genotipos de A a la J que están basados en una divergencia de la secuencia genética del 8%. Es una mala noticia que haya tantos genotipos, pero lo de bueno es que la vacuna actualmente disponible protege contra estos 10 genotipos. En el Perú, lamentablemente, el genotipo F es el que es prevalente y está asociado al cáncer de hígado. Bueno, estos son los genotipos que tienen impacto clínico, pero como hemos mencionado, en el caso del Perú, el genotipo F es el que está asociado a hepatitis crónica y por lo tanto al cáncer de hígado, ¿no? En el mundo, igualmente, en caso de Sudamérica, predomina el genotipo F, el subtipo ADW4, que también está en Perú, y los genotipos A y F, H y F en Sudamérica también. Se estima de que hay un plan para eliminar la hepatitis B en el 2030, y esto fue un plan que se propuso con la OMS. Sin embargo, la ocurrencia de la pandemia ha hecho que se retrasen los programas de vacunación, y este intento de reducir estas tasas de infección a nivel mundial se han detenido, y tenemos que retomar el plan de eliminación, porque esto es una enfermedad que sí se puede eliminar si es que las coberturas de vacunación están por encima del 95%. Un aspecto en este virus que se decía que la inflamación hepática se debía a la migración de linfocitos, y casi exclusivamente se pensaba que la fisiopatología era por eso. Sin embargo, ahora se sabe que tan importante como la migración de linfocitos para producir la inflamación es el efecto citopático también que produce el virus en el hepatocito. Entonces hay que repensar la patogenia, como la lesión hepática puede ser causada por altos niveles de replicación y acumulación de productos virales, y también puede ser directamente citopática, ¿no? O una mezcla de ambos, como hemos mencionado. Y hemos mencionado que en Perú es el genotipo F el que predomina, y el subtipo ADW4, que eso el año 2003 se hizo un estudio para determinar la presencia de este subtipo. En el caso de la hepatitis delta, el genotipo 3 es importante. ¿Y por qué hablamos de genotipos? Porque esto al final va a tener una trascendencia en cuanto a las terapias que se desarrollen, la aparición de resistencia, o también puede haber un escape a las vacunas, ¿no? Entonces es importante tener información basal para ir evaluando en el tiempo.
Este virus tiene receptores en el hepatocito, por donde va a ser su ingreso y se va a apoderar de todo el sistema de replicación que tiene tanto en el núcleo como en el citoplasma. Pero acá lo que quiero destacar en este gráfico es que parte del DNA de este virus se va a incorporar al DNA del hepatocito. Y este DNA de doble cadena que se inserta es el que en el futuro, si la persona queda como portadora crónica, va a inducir al cáncer de hígado. Entonces, si bien se han determinado pruebas de laboratorio para medir la carga viral del virus que circula en torrente circulatorio, no tenemos una información precisa si este DNA del virus se ha incorporado y en qué proporción se ha incorporado. Porque pese a la terapia, esto puede estar jugando un rol importante en el desarrollo de cáncer de hígado, ¿no? Por otro lado, esta es una gráfica bastante conocida en las fases de la infección crónica. Y la infección crónica implica que una persona infectada mantiene el antígeno en superficie más de 6 meses, ¿no? En una primera etapa, que es la inmunotolerante, el antígeno es positivo. Luego viene una fase de clearance en la que va a haber un incremento de las transaminasas. Luego va a haber una fase inactiva del portador crónico. Sin embargo, estos marcadores, dependiendo también del genotipo, pueden estar presentes o no. Esta era una clasificación hecha en el hemisferio norte. Sin embargo, vemos que en Perú, por ejemplo, el antígeno E no es tan prevalente como en Asia. De modo que sí es importante destacar esta variación que tiene los niveles de transaminasas en las diferentes fases. Este virus es altamente infeccioso. En 1 mililitro de sangre puede tener 10 a la 2 o hasta 10 a la 9 partículas de este virus. Igualmente son altas concentraciones en semen o secreción vaginal, ¿no? Este virus sobrevive en sangre seca durante semanas y se mantiene fuera del organismo al menos durante 7 días. Y esto es importante sobre todo para cuando ustedes sean externos o internos, no manipulen la sangre sin las medidas de bioseguridad, ¿no? Porque a veces se dejan muestras de sangre en los veladores junto a los pacientes, y esas son prácticas que deberán estar proscritas. Los desinfectantes que son más efectivos, el conocido hipoclorito de sodio, el etanol, y en equipos como endoscopios, por ejemplo, hay que utilizar sustancias como el formaldehído o el glutaraldehído para evitar la alteración de la superficie de estos equipos que son altamente costosos. En el caso bueno, esto lo vamos a ver luego, pero solo quería mencionar de que cuando hay una infección por el virus Delta, esta va a ocurrir de dos maneras. Uno es la superinfección, cuando una persona es portadora crónica del virus, ocurre una infección por el Delta. Esto va a conllevar a que casi el 90% de las personas va a ir a la cirrosis o al cáncer de hígado, y el 10% va a tener una recuperación espontánea. En el caso de la coinfección, o sea, cuando los dos virus entran juntos, va a haber una infección aguda, el 90% va a tener una recuperación espontánea, el 5% va a ser formas severas, de formas fulminantes, que antes eran frecuentes en zonas como Abancay, Quillabamba, Huanta, o en las zonas de la selva, o en militares que visitaban la Amazonía. El mapa de arriba son zonas hiperendémicas de hepatitis B, el año 96, y el 2005 este mapa nos muestra una reducción de la endemicidad a nivel mundial. No es uniforme esta reducción, pero es importante saber de que esto se ha reducido de manera importante.
En el caso del Delta tenemos también una distribución mundial. En el hemisferio norte más es debido al uso de drogas endovenosas, que es un factor de transmisión, y en el caso del hemisferio sur, en particular la Amazonía, los mecanismos de transmisión son similares al del B. El genotipo 3 y este gráfico es solo para mostrar de que si nosotros logramos eliminar el virus B, también esto va a estar acompañado de la eliminación del virus Delta. En Sudamérica tenemos la región amazónica con alta prevalencia de hepatitis Delta, y en el caso del Perú tenemos este mapa previo a los programas de vacunación, donde las zonas rojas eran zonas hiperendémicas, o sea, más o de mediana endemicidad de hepatitis B. Los círculos azules son los de hepatitis Delta, y esto es el mapa ya después de los programas de vacunación que empezaron en el año 91, en donde la prevalencia en promedio es 0.4%, significa que estamos ya en la endemicidad baja. Sin embargo, hay zonas hiperendémicas que aún se mantienen, que hay que mejorar la cobertura de vacunación, como es el caso de Abancay, Huanta, Quillabamba, en el sur del país. Las consecuencias de una infección B por D, un niño de 14 años con cáncer de hígado, y esta niña de 7 años con una cirrosis hepática. Entonces, la transmisión de la hepatitis B, fundamentalmente conocido en la literatura, es la sexual, la parenteral, la perinatal, ¿no? O sea, o vertical de madre a niño. Sin embargo, es importante la transmisión horizontal, donde la saliva es un vehículo, ¿no? ¿Y por qué decimos eso? Porque este es un estudio que hicimos en el año 94, antes de un programa de vacunación en Huanta, donde vemos que en recién nacidos no hay portadores, los anticuerpos pueden ser de la madre en este caso, pero a medida que el niño va socializando, va incrementando el número de infectados y de portadores crónicos, de modo que a los 6 años casi el 10% eran portadores y casi la mitad se habían infectado. Y estos niños no comparten agujas, no tienen tatuajes, no tienen relaciones sexuales, o sea, nada de lo que conocíamos se daba. Y entonces la única explicación para ello es la transmisión horizontal, donde si hay portadores crónicos en un salón, por ejemplo, y estos niños comparten objetos o alimentos, van a infectar a los otros, porque en la boca de todas maneras tenemos microlesiones. Entonces, a través de la mucosa, porque la concentración de virus es alta, se va a producir esta transmisión horizontal, que es la forma más importante de transmisión en zonas hiperendémicas. Otro aspecto importante a saber es de que cuando se inició la terapia contra el virus B, se consideraba de que debiéramos tener valores por encima, la carga viral debiera estar por encima de 2.000 unidades, que era un criterio de elección para tratar pacientes. Sin embargo, en el Perú hemos encontrado de que más del 70% tienen cargas virales menores de 2.000, por lo tanto no serían tributarios de tratamiento. Y el 97% de pacientes con carcinoma de hígado vinculados a la infección previa también tenían carga viral menos de 2.000, ¿no? El 97%. O sea, según esto, los pacientes no debieran recibir tratamientos, y eso era un problema, ¿no? Entonces, frente a esa situación, mientras la norma estaba vigente, lo que hicimos en caso de guantes, a través de la OPS se consiguió un elastógrafo y se medía la rigidez o la fibrosis hepática utilizando este equipo de elastografía para iniciar tratamientos. Como esta prueba no está disponible en todas las regiones, incluso en Lima, hay
a la elastografía de transición se pueden aplicar otros parámetros, como vamos a ver. En este caso, el resultado de elastografía se puede dar por la lectura de kilopascales, donde vamos a ver si es menos de 7 una ausencia de fibrosis, entre 7 a 9.4 fibrosis moderada, entre 9.4 y 12 fibrosis significativa, y en la mayor ya más de 12 ya es la cirrosis, ¿no? Que es una fibrosis grave. Entonces hay un índice de APRI, que es un método bastante simple, que es equiparable a los valores de la elastografía y representan también la misma interpretación. ¿Y cómo se encuentra este índice APRI? Teniendo los niveles de transaminasas y los niveles de plaquetas. Eso multiplicado por 100, vamos a tener un índice APRI que nos va a dar este valor. Esto está disponible en aplicativos y nos indican los niveles de fibrosis que puede tener el paciente. Entonces, en el caso de iniciar tratamiento de la hepatitis B según escenarios, casi todos se decía que la carga viral debiera estar por encima de 2000. Entonces, habían pacientes de estas zonas endémicas en Perú que no tenían opción, ¿no? Entonces, se planteó la posibilidad de iniciar tratamiento con antecedente familiar de cirrosis o cáncer en los pacientes que eran portadores, y esto ha ayudado mucho a que pacientes con cargas virales menos de 2000 se beneficien del tratamiento, ¿no? Esto es un fluxograma que hicimos, está en un texto que se publicó el año pasado y que lo podemos compartir, también está en PDF, para el manejo de los antivirales, ¿no? Si el antígeno de superficie es reactivo, puede ir a la cirrosis o puede no estar en la cirrosis. La carga viral es mayor de 2000 y las transaminasas están anormales, entonces esto va a ir al tratamiento. En caso de que estas personas con las cargas virales no sean mayores de 2000, hay la opción de determinar los factores de riesgo en las personas, ¿no? Antecedente familiar de hepatocarcinoma, antecedente familiar de cirrosis o hepatitis fulminante. Entonces, con este criterio se puede dar tratamiento, ¿no? Y esto ya ha sido aprobado por las normas, y el año pasado, en marzo, tuvimos la ocasión de también presentar esta propuesta a la OMS, y en la nueva guía de la OMS ya se considera este criterio de tratamiento, ¿no? El esquema de tratamiento disponible por el Ministerio de Salud y la Seguridad Social es el tenofovir, de 300 miligramos, una tableta al día, y alternativamente, si hay problemas renales, el intercambio con el entecavir, que es 0.5 miligramos, una tableta al día. El tiempo de tratamiento es muy parecido al del VIH, ¿no? No hay un límite y hay que evaluarlo en el tiempo a los pacientes. Lo importante es mantener las cargas virales bajas si esto es posible, o evitar la fibrosis hepática, ¿no? También debemos mencionar de que si una persona ha tenido infección por el virus B, pero no es portador crónico del virus, cuando recibe tratamientos inmunosupresores o tiene, por ejemplo, SIDA incluso, puede haber una reactivación de la infección. Por eso es importante en pacientes que van a entrar a terapia con inmunosupresores o con tratamientos para el cáncer, con anticuerpos monoclonales, debieran ser tratados profilácticamente con entecavir, mientras dure el procedimiento, y hasta unos 2 o 3 meses terminado el tratamiento. Igualmente puede ocurrir reactivación en el caso de la hepatitis delta. En este caso, si no hubiera el B, no hubiera el D, ¿no? Pero en este caso siempre está asociado
al B. Esta es la guía que se ha aprobado el año pasado por la OMS, también está disponible en web, que lo podemos compartir a través del delegado. Y justamente lo que les comentaba en las recomendaciones para tratamiento de adultos y adolescentes mayores de 12 años, es el número 3, ¿no? La historia familiar de cáncer de hígado, cirrosis o hepatitis fulminante. Y esto creo es un logro de Perú y de Sudamérica para incorporar este esquema en la norma mundial que ha dado la OMS. Antes, los pacientes, a pesar que tenían alto riesgo de cáncer, cirrosis, por tener cargas virales menos de 2000 no se beneficiaban de ello, ¿no? Lo de bueno es que actualmente tenemos vacunas, la vacuna de segunda generación producida es una vacuna recombinante producida por ingeniería genética, esa es la que está disponible, es una vacuna bastante segura con una eficacia por encima del 95-98%, y es la primera vacuna que previene un tipo de cáncer como es el hepatocarcinoma. Esto es una gráfica bastante sencilla donde se ve que se toma un gen encargado de producir la antígena superficie del virus, se incorpora en gen de levaduras y las levaduras se paltean, piensan que ese gen es de ellas y empiezan a producir gran cantidad de antígeno superficie y eso es la vacuna. No es una vacuna, es solamente el antígeno superficie, no tiene ADN. Y como he mencionado, es una vacuna bastante segura y bastante eficaz. Esta vacuna está disponible para niños y para adultos. Cada dosis de 0.5 en niños contiene 10 microgramos y en los adultos 1 mililitro contiene 20 microgramos, ¿no? Esas son las dosis que se administran tanto a adultos como en este caso 0.5 y 1 mililitro. En el caso de los niños, la vacuna está incorporada dentro del programa de inmunizaciones. Se pone una primera dosis en el recién nacido y las otras 3 dosis junto con la pentavalente. Y en el caso de adultos, el esquema más apropiado es las 3 dosis con un intervalo de 1 mes. Bueno, esto como he mencionado, la vacuna hepatitis está junto con los otros componentes de esta vacuna pentavalente. Y acá las mamás siempre cuando uno les pregunta, ¿lo han vacunado contra hepatitis B? Las mamás dicen, no, no lo han vacunado. Pero hay que explicarle que esta vacuna, o sea, si ha recibido la pentavalente, sus 3 dosis, está protegido. Además, en la norma se mantiene el hecho de vacunar la primera dosis al recién nacido. Estas son las comunidades que han sido más afectadas, las comunidades nativas, donde las migraciones intensas que han ocurrido durante la época de violencia ha hecho que la transmisión sea mayor, esa horizontal que se mencionaba, y el problema es el acceso a servicios e incluso a la vacunación. Son elevadas prevalencias que se daban en esta zona y la vacunación es el método más costo efectivo que se da. En Perú empezamos en el 91 vacunando a niños en Abancay, luego en Huanta el 94, el 96 ya en menores de 1 año en áreas hiperenémicas y entre el 97 y 2004 se hizo una vacunación universal menores de 1 año en Perú, ¿no? El impacto se ha visto de que acá el año 94 había 10% de portadores niños. Los niños que nacieron en el 94 y fueron vacunados, se hizo una evaluación en el año 97 y ya no había portadores crónicos. Igualmente la tasa de infección de 28% bajó a 3.6. Los chinos hicieron un modelo matemático para ver la dinámica del estado de portador. Ellos concluyeron de que si vacunamos solo a niños, debiéramos esperar 70 años para eliminar la infección. Por eso es que la recomendación era hacer campañas masivas de vacunación
para no retrasar tanto esto, porque la vacuna cuesta $0.5 y puede salvar vidas, ¿no? Las consecuencias que hemos dicho, de zonas hiperendémicas hemos pasado a zonas de endemicidad baja, pero todavía con algunas áreas que pueden estar como catalogadas como intermedias. El impacto de la vacuna en el mundo se ha dado reduciendo la mortalidad por cáncer, como en este caso en Taiwán. Y en Perú es un estudio que hicimos en Abancay después del año 91 que se incorporó la vacuna. Se redujo de manera importante los casos de cirrosis, cáncer y hepatitis fulminante, como se puede ver en este gráfico. Esto está publicado en PLOS ONE, que también lo podemos compartir. Y acá vemos una reducción importante de las causas de muerte en esta zona de Abancay. En Huanta igualmente, después de 20 años se ve el impacto de una reducción importante de las tasas de infección. Este es otro estudio donde se ve una reducción importante de la tasa de portadores de hepatitis B. Por lo tanto, la reducción, y esto explica por qué el cáncer, la cirrosis y la hepatitis fulminante se han reducido en estas zonas, ¿no? También debemos destacar que hay una mutación peculiar en el virus de hepatitis B que produce un cáncer de hígado en los niños, en gente muy joven, y son procedentes de estas zonas que hemos mencionado, ¿no? Del sur y del centro del país. Tempranamente hacen cáncer, hay una reducción de estos casos, pero luego ya por encima de los 50, 60 años vuelve a aparecer la presencia de casos con cáncer, ¿no? Actualmente se discute la eficacia y seguridad de nanopartículas que pueden tener un efecto de tratamiento para los pacientes portadores crónicos de B. Todavía no hay una indicación de su uso, solo son ensayos clínicos, y también se está probando terapias curativas con CRISPR-Cas y con inmunomoduladores. Esperamos que en los próximos años se avance en este sentido, dada el avance de la tecnología. Esta enfermedad, como hemos mencionado, es factible de eliminarla, por lo menos, si seguimos vacunando a los niños, poniendo el suero de inmunoglobulina a las mamás, detectando tempranamente a los portadores y tratándolos, y vacunando, obviamente, a todos. Ningún niño debiera estar sin la cobertura de vacunación, y teniendo la ventaja de que se vacuna recién nacidos, y en la pentavalente no solamente estamos protegiendo contra B, sino contra las otras 4 infecciones, ¿no? Entonces es posible la eliminación, sí es posible con la vacunación, y también hay una evaluación importante para ver si se puede eliminar la infección como tal en las personas. Para eso se están haciendo evaluaciones además de los tratamientos antivirales, la inmunoterapia, que podría llevar a la cura funcional y evitar el cáncer de hígado, ¿no? Estas son fotos de un paciente que a los 10 años tuvo un cáncer de hígado. Este paciente fue tratado quirúrgicamente, actualmente recibe su tratamiento antiviral. Entonces esto nos indica pues que no hay que tirar la toalla aun cuando estemos frente a un cáncer, ¿no? Y esta señora que con su autorización podemos ver esta foto, portadora crónica, tiene 2 niñitas que se han vacunado, son libres de la infección. Tenemos un programa de eliminación en esta zona que ha sido interferida por la pandemia, pero que se está retomando en Huanta en particular. Y luego vamos a ver el caso de la hepatitis C, que es un virus cuyo material genético es RNA, que también tiene una envoltura lipídica y una envoltura de glicoproteínas, y
cada una de estas estructuras se va a reflejar en estos genes estructurales y no estructurales, ¿no? O que van a determinar la presencia de proteínas estructurales y no estructurales para consolidar este virus. Este virus se replica por billones diarios, igualmente tiene receptores en el hepatocito, tiene una gran capacidad de replicar, como vamos a ver, y el material genético es RNA. Y no tenemos una vacuna contra este virus por la gran capacidad de replicación que tiene hasta el momento. No se ha podido contar con una vacuna. Este es un virus de la familia Flaviviridae, es un RNA monocatenario. Tiene una capacidad replicativa en células linfoides, y como ven acá, la producción es de 10 a la 10 a 10 a las 12 billones por día, ¿no? Y esto es un problema, siendo un virus RNA con alta capacidad de replicación, no se ha podido lograr hasta el momento una vacuna, como está ocurriendo con el VIH, ¿no? Pese a ya más de 2 décadas de estudios de vacunas, no se ha podido conseguir por esta característica que tiene este virus. Hay mecanismos de persistencia de este virus, va a depender de la variabilidad genómica, la baja inmunogenicidad o la interacción de proteínas virales, y esto va a inducir una evasión de la respuesta inmune. Por otro lado, este virus tiene infección extrahepática también, no es exclusivamente del hígado. Los genotipos descritos hasta el momento son los que figuran acá. Lo que hay que destacar que en Sudamérica y en Perú el genotipo 1A y 1B son los prevalentes. Igualmente este virus lo que hace es ingresar al hepatocito, va a liberar su ARN y a través del ARN mensajero va a traducir para seguir su procesamiento para la cápsula y su ensamblaje y luego su secreción. La prevalencia en el mundo es la que figura acá. Se consideran nuevas infecciones como 67.000 en el caso de las Américas, pero este problema es más frecuente en el hemisferio sur, a diferencia de la hepatitis B y delta que tenemos. Como hemos mencionado, el gen 1 es el más prevalente en las Américas, en Europa y Australia, ¿no? En el caso nuestro, pero también hay subgenotipos, y antes el tratamiento estaba orientado según esta variabilidad genética. Estudios de prevalencia hechos en Perú muestran pues la presencia de la hepatitis C en grupos de riesgo, ¿no? Hemodializados, politransfundidos, tenían una prevalencia alta de infección por este virus. En población general la prevalencia es muy baja, menos de 1 o 0.1. Sin embargo, en estos grupos de riesgo sí es importante su evaluación, y también en personal de salud que manipula sangre y secreciones, y pueden haber accidentes también punzocortantes, ¿no? Este es un estudio, por ejemplo, hecho en Perú, donde se puede ver la hemofilia y otros desórdenes que reciben buena cantidad de bolsas de sangre, son los que tienen una prevalencia mayor. Igualmente los hemodializados. En el caso de donantes, la prevalencia, como se ha mencionado, es bastante baja. Este estudio, que incluso cuando había problemas todavía con los tamizajes, estaba en 0.3%. Clínicamente, la hepatitis aguda solo se da en el 20% de los que son debidas a hepatitis C, y el 80% va a ir a las formas crónicas, ¿no? Y las transaminasas pueden ser normales o alteradas, y ese es un ciclo que se va a repetir a través del tiempo. Estas personas infectadas pueden, en las infecciones crónicas, van a desarrollar cáncer de hígado, también manifestaciones extrahepáticas, ¿no? Las vías de transmisión, como se ha mencionado,
la transfusión de sangre, las inyecciones. Obviamente antes no se usaban los descartables, pero en algunos pueden haber accidentes, tratamiento dental, tratamiento quirúrgico, hemodiálisis y la transfusión sobre todo, ¿no? En el hemisferio norte, más los consumidores de drogas inyectables, transmisión sexual, tatuaje, el compartir afeitadores también y transmisión vertical. Y hay algunos factores del huésped y del virus que favorecen la eliminación espontánea, ¿no? Por ejemplo, en el caso del huésped, del ser mujer, de etnia blanca, la ausencia de coinfección por VIH hace de que la eliminación sea mayor, y aquellos que han tenido también la hepatitis aguda sintomática tienen menos probabilidad de quedarse como portadores. Por otro lado, algunos alelos y genes que están en el virus de hepatitis C van a también favorecer que esta eliminación espontánea sea más marcada. Esto para mencionar de que antes la prevalencia de hepatitis C era muy alta en personas que habían recibido sangre. Esto se ha reducido de manera importante, y esto es en Estados Unidos, como es que prácticamente se ha desaparecido la hepatitis C a través de la transfusión de sangre. Y la infección aguda, como hemos mencionado, es la presencia de unas 2 o 3 semanas después de tener contacto, el aumento del RNA del virus, las transaminasas y la aparición de anticuerpos IgM inicialmente, ¿no? Y la forma crónica, que casi es el 80%, el RNA va a estar permanentemente y va a haber una variación con ondulaciones de los niveles de transaminasa. Entonces, los criterios diagnósticos que se proponen para la infección aguda por hepatitis C son la cero conversión de anticuerpos de reacción negativa o positiva, la presencia de ARN en suero a partir de una reacción previamente negativa de anticuerpos. Y entre criterios auxiliares tenemos niveles séricos de transaminasas marcadamente elevados, exposición conocida, sospecha de personas que tienen hepatitis C durante los últimos 6 meses, y los síntomas clínicos de enfermedad aguda, ¿no? Como son fiebre, náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal, son síntomas generales, pero que con los antecedentes epidemiológicos uno puede asumir que puede ser debido a hepatitis C si es que las otras hepatitis están negativas. Lo otro es la aparición repentina de la enfermedad, excluyendo obviamente otras causas de hepatitis. El diagnóstico se va a dar por la detección de anticuerpos de tercera o de cuarta generación, y últimamente más usado el PCR. Entonces, si una persona sospechamos de hepatitis C, se le hace anticuerpos con tercera o cuarta generación. Si esto es positivo, se va a una prueba molecular, y esto nos va a servir también para decir si esta persona es tributaria de un tratamiento contra la hepatitis C, porque ahora sabemos que el virus se puede eliminar con tratamiento, ¿no? De unas 8 a 12 semanas. Y si anticuerpos contra el virus son negativos, o no hay evidencia serológica, por lo tanto hay que buscar otras causas si pensamos en una hepatitis. El desarrollo de la investigación y de probar nuevas drogas ha pasado por todas estas etapas desde el año 86, cuando se empezó no había tratamiento. Después empezaron a identificarse las pruebas de diagnóstico, y luego ya la aparición de la ribavirina, y luego han aparecido otros medicamentos que han revolucionado el tratamiento, como el sofosbuvir, ¿no? Y luego ha permitido esto ya la eliminación del virus en el hígado. Entonces, actualmente tenemos el esquema de sofosbuvir, velpatasvir, en esta combinación, una tableta por día por 12 semanas,
sofosbuvir, daclofenacin, una tableta por día, cualquiera de estos esquemas, no es los dos juntos, ¿no? Uno de ellos. Y el primero puede ser utilizado en personas sin cirrosis o con cirrosis compensada, y el sofosbuvir, daclofenacin, puede ser utilizado en personas sin cirrosis o con cirrosis compensada. En cirrosis compensada se ampliará el tratamiento a 24 semanas. Esa es la diferencia con la anterior, ¿no? Y también mencionarles de que actualmente ya hay publicaciones que mencionan el tratamiento en la fase aguda de la infección con tratamiento de 8 semanas, que puede reducir el riesgo de cáncer, obviamente, de las formas crónicas, y eso ya está siendo incorporado, todavía no está normado. Sin embargo, es importante saber eso, ¿no? Que en las formas agudas también se puede dar tratamiento con antivirales. Pero un desafío que tenemos es el tamizaje y el acceso universal al tratamiento. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Solamente compartí también esta foto del Valle de Huanta, donde la hepatitis era un problema serio. Estas niñas se han beneficiado de las vacunas, están libres de la infección, libres de cirrosis, cáncer, hepatitis fulminante, y es un poco la satisfacción y lo que nos mueve estar en este tema. Gracias.